continuar. Ya, vamos a continuar. Aquí está la resta g menos f de x. Entonces primero se coloca g de x menos lo que es f de x para obtener g menos f de x. ¿Ya? Entonces g de x es 4x al cuadrado menos 4, como han debido hacer ustedes. El signo negativo y dentro de paréntesis la función f de x, 3x menos 7. Después, el signo negativo que está fuera del paréntesis, para que desaparezca el paréntesis, tiene que cambiarle el signo a cada término de dentro. Menos por más x se vuelve menos 3x. Menos por menos lo vuelve más 7. Después de eso recién reducimos términos semejantes y ordenamos 4x al cuadrado menos 3x más 3. Y así queda. Entonces no hay propiedad conmutativa en la resta. Si en alguna función le sale negativo, no multipliquen por menos 1. Porque si multiplican por menos 1, recuerden, multiplicarían por menos 1 todo el lado izquierdo y a cada término del lado derecho. Menos 1 por este paréntesis lo va a volver menos f más g, es decir, g menos f de x. ¿Ya? No tienen que multiplicar por menos 1 si el resultado les salió el primer término negativo. Eso recuérdenlo. Listo, un minutito, terminen de copiar y vamos a continuar, jóvenes. Ahora vamos a realizar la multiplicación de funciones. Voy a borrar las anotaciones que realicé. Ahí está. Entonces, para la multiplicación de funciones, si tenemos una función f por g y ambas dependen de la variable independiente x, ¿qué significa? Que al otro lado de la igualdad solo hay variable x. Miren, esta depende solo de la variable independiente x. Esta función solo depende de la variable independiente x. Obviamente puede haber algunos términos independientes, pero de variables solo va a haber x. Ya, entonces esta función f depende de x. Esta función g depende de x, por eso dice g de x. ¿Ya? Para realizar la multiplicación de funciones, escribimos la primera función entre paréntesis por la segunda función entre paréntesis. Y después se realiza o se aplica la propiedad distributiva. Miren. Entonces, entre paréntesis f de x por y entre paréntesis g de x. La propiedad distributiva dice, cada término del primer paréntesis lo multiplican por cada término del segundo paréntesis. Después, el siguiente término del primer paréntesis lo multiplicamos con cada término del segundo paréntesis. Las multiplicaciones se realizan primero signos, después coeficientes o constantes y después las variables. Cuando multiplicamos las variables, lo que se hace es mantener la variable y sumamos su exponente. Miren acá. 3x por 4x al cuadrado, primeros signos. Más por más, ¿qué es? Más. 3 por 4, ¿cuánto es? 12. 12. X por x al cuadrado, mantenemos la x y sumamos sus exponentes. Exponente 1 más exponente 2 es exponente 3. La siguiente, el primer término con el siguiente término de del segundo paréntesis. Más por menos, ¿qué nos va a dar? Menos. Menos. 3 por 4. 12. 12. X. En el otro lado no hay nada, entonces copiamos tal como está esa variable. ¿Lo ven? Y hemos multiplicado el primer término del primer paréntesis con cada término del segundo paréntesis. Y aquí están los resultados en azulito. Ahora, el segundo término, incluido su signo, lo multiplicamos con cada término del siguiente paréntesis. Menos 7 por 4x al cuadrado es menos por más es Menos. menos. 7 por 4, 28. 28. El primero no tiene variable, el segundo sí, entonces la copiamos tal como está. X al cuadrado. ¿Ya? Después, menos 7 por menos 4 es menos por menos, Más. más. 7 por 4, 28. 28. ¿Ya está terminado este ejercicio, jóvenes? Sí.
¿Seguro? Falta reducir términos. Falta reducir. ¿Cómo reducimos? Reducimos y ordenamos, ¿no ven? Entonces, primero está 12x al cubo. Ese lo vamos a poner primero. Después coloco 12x o menos 28x al cuadrado. Menos 28x al cuadrado. Entonces, primero 2x al cubo menos 28x al cuadrado. Después recién menos 12x y al final más 28. Y así quedó. En este caso no hubo que reducir términos semejantes, solo hubo que ordenar. ¿Lo ve? Dentro de los paréntesis, ustedes ordenen en forma descendente para que el resultado les salga casi ordenadito. ¿Ya? Ese es un consejo. ¿Cómo se realizan las multiplicaciones de polinomios? Aquí tenemos un polinomio en este paréntesis, un polinomio en el otro paréntesis. Multiplicamos cada término del primer paréntesis con cada término del segundo paréntesis. ¿Cómo se multiplican los términos algebraicos? Primero multiplicamos los signos, después las constantes o coeficientes y después la variable. Si no hay variable en un término, copiamos la variable del otro término. Si en los dos hay variable, la misma variable, la escribimos una sola vez y sumamos sus exponentes. ¿Recuerdan esto, jóvenes? Y ya. Ahora, la multiplicación, igual que la suma, goza de la propiedad conmutativa. Así que para practicar, ustedes hagan g por f de x. ¿Ya? Yo les voy a anotar aquí, hagan ustedes g por f de x. Quiero que hagan ustedes ahora la multiplicación g por f de la variable x. ¿Qué van a hacer? Entre paréntesis van a escribir g de x por, entre paréntesis, la función f de x. ¿Ya? La primera que aparece dentro de la multiplicación la ponemos en el primer paréntesis. La segunda la ponemos en el segundo paréntesis. Vayan haciendo, les tiene que salir exactamente este mismo resultado. ¿Ya, jóvenes? Vayan haciendo. 3 minutos para que hagan este ejercicio. La multiplicación de g por f de x, entonces, primero colocan g de x entre paréntesis, que sería 4x al cuadrado menos 4. Por otro paréntesis, f de x, que es 3x menos 7, y el resultado les tiene que haber salido exactamente el mismo. ¿Ya? Para la división de funciones, jóvenes, miren, si tenemos f dividido entre g de x, en el numerador escribimos la función f de x, en el denominador escribimos g de x. Y para dividir, lo que se tiene que hacer es factorizar el numerador, factorizar el denominador y luego reducir términos semejantes, términos que estén semejantes, ¿no? Los que estén los mismos términos los simplificamos. ¿Ya? Si no se puede factorizar, si no se puede simplificar, lo dejamos ahí como está. ¿Listo? Entonces veamos este ejemplo. F entre G. Colocamos f de x en el numerador, g de x, que es 4x cuadrado menos 4 en el denominador, y dividimos. Vemos si podemos factorizar. En el numerador no se puede factorizar. ¿Cómo sabemos que ya está factorizado? Porque es un término con variable y un del primer grado y un término independiente. Entonces ya está factorizado. ¿Ya? Los factores son términos lineales, perdón, expresiones lineales o de primer grado, donde hay una expresión con variable y una expresión, un término independiente. 4x al cuadrado menos 4 tiene forma de diferencia de cuadrados. Este es el resultado de 2x por 2x. Entonces, ponemos la raíz de este como primer término en los dos paréntesis. Y la raíz de 4, que es 2, lo ponemos en los dos paréntesis. En el primer paréntesis ponemos sumando y en el segundo paréntesis ponemos restando. ¿Ya? Ya hemos factorizado. El numerador no se puede factorizar. Ahora vemos si hay un factor en el numerador que sea exactamente igual a este para simplificar. No hay términos iguales en el numerador y denominador, entonces no factorizamos, no simplificamos y así queda el resultado de esta división. ¿Ya? De esta manera
o como esta otra igualdad. Ahora, la división no cuenta con la propiedad conmutativa, por lo tanto, f entre g de x no es lo mismo que g entre f de x. No va a ser igual. G entre f lo tenemos acá. G de x, 4x al cuadrado menos 4 entre 3x menos 7. Factorizamos sobre el numerador, pero no hay ningún término para simplificar. No hay ningún factor que esté multiplicando para simplificar con otro. El de abajo es un factor 3x menos 7. Eso está multiplicando imaginariamente al 1. ¿No ve? Entonces es como si hubiera un paréntesis aquí. Tenemos que simplificar todo este de abajo con algún factor que fuera idéntico. ¿Ya? Cópiense hasta ahí, jóvenes, y ahorita continuamos viendo más ejemplos. Ahora, miren estas funciones. 9x a la cuarta menos 25, 9x más 15, 3 logaritmo de 2x, y que es 5x. Vamos a hacer algunas operaciones. ¿Listo? Primero, la suma de f más h de x. Después, g más i de x. Después, g, ¿dónde está? Aquí está g entre f de x. A ver, les voy a dar 3 minutitos, vayan haciendo esas operaciones. ¿Ya, jóvenes? Vamos a revisar. La suma de f más h, ¿alguien hizo? ¿Alguien hizo la suma de f más h de x? Yo hice hija, pero me sale 9x elevado a la cuarta menos 22. No. Ya, a ver. F más g. Primero escribimos f de x, que es 9x a la cuarta menos 25. Más h de x es 3 por logaritmo de 2x. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto. Aquí está f de x más h de x. Ahora, reducimos términos semejantes y ordenamos en forma descendente. Veamos. 9x a la cuarta sería el primer término. ¿Ya? Luego vemos si hay términos semejantes. ¿Qué son términos semejantes? Aquellos en los que tenemos la variable con el mismo exponente. Sabemos y hemos visto los principales tipos de funciones. Esta es una función potencial, es decir, x es elevado a una potencia. Este término de aquí es un término independiente. Y 3 logaritmo de 2x es una función trascendental. 2x está dentro del logaritmo. Entonces, para sumar tendríamos que tener logaritmos de 2x. No tenemos eso acá, así que lo dejamos tal como está. Simplemente ordenamos 9x a la cuarta más 3 logaritmo de 2x menos 25. ¿Listo? Así lo dejamos. ¿Así le salió? Este sería el resultado. No podemos sumar logaritmos con x a la cuarta, no podemos sumar logaritmos con 25, no podemos sumar logaritmos con raíz, no podemos sumar la raíz con 9x, no podemos sumar la raíz de 5x con 15. Si no podemos sumar, la dejamos nomás, pero ordenamos en forma descendente. El segundo, g más i. G de x es 9x más 15 y más i es raíz de 5x. Ahí está. G más i de x. Ahora, revisamos, ¿hay términos semejantes? Ninguno es término semejante, lo único que hacemos es ordenar en forma descendente. Quedaría 9x más raíz de 5x más 15. Y listo, ahí terminó. ¿Ya? Ahora la división. G entre f. G de x es 9x más 15. F de x, 9x al cuadrado menos 25. Ya. ¿Cómo se divide? Dice, hay que factorizar el numerador y hay que factorizar el denominador. ¿Alguien pudo factorizar, jóvenes?
¿Alguien pudo factorizar? A ver, les voy a dar un minutito. Factoricen. Entonces, vamos a factorizar. Vamos a factorizar. En el numerador, ¿alguien pudo factorizar, jóvenes? No se puede. No se puede factorizar nada de nada. No. En el denominador. Sí. A ver, si en el numerador le sacan 3 a cada factor, o si dividen entre 3 cada factor, ¿cómo les queda? Cada término lo dividen entre 3. Quedaría 3x más 3 o 5. Ah, No más sé. 5. ¿Por qué? Porque 3 por 3x es 9x. 3 por 5 es 15. En el denominador, miren, tenemos diferencia de cuadrados. El 9 es 3 al cuadrado. X a la cuarta es x al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada de este término es raíz de 9 es 3. Raíz de x a la cuarta es x al cuadrado. Ponemos esa raíz como primer término en los dos paréntesis y luego la raíz de 25 como segundo término en los dos paréntesis. En el primer paréntesis ponemos sumando y en el segundo paréntesis ponemos restando. ¿Ya? Ahora, ¿podemos hacer algo más? No se puede factorizar. ¿Cierto? No se puede factorizar, no se puede simplificar. Aquí tenemos 3x más 5, pero aquí tenemos 3x al cuadrado. Este cuadrado es diferente al de acá, entonces no se puede simplificar. ¿Ya, jóvenes? Entonces sáquenle una captura para que por lo menos veamos cómo terminan algunos otros ejemplos más. ¿Ya? De estas funciones, dividir f entre g de x, g por y de x, g por y de x, y tendríamos f por g, f por h, f por h. A ver, f entre g, 9x a la cuarta menos 25 entre 9x al cuadrado más 15. Para esto son distintos ejemplos, ¿no? Son distintos ejemplos. Aquí tenemos la factorización por diferencia de cuadrado. La raíz de este es 3x al cuadrado. Raíz de 25 es 15. Están sumando y en otro están restando. La factorización de 9x al cuadrado más 15 es 3 por 3x al cuadrado más 5. Ah, no. Ahora sí podríamos simplificar acá. ¿Ya? Ahora sí podríamos simplificar ahí porque hay un factor exactamente igual que el otro factor. ¿Bien? Este lo simplificamos y este lo simplificamos. Nos va a quedar f entre g, va a quedar 3x al cuadrado menos 5, todo eso dividido entre g. ¿Ya? Ese sería el resultado de esta f entre g de x. ¿Listo? Después, g por i. Aquí está, g por i. 9x al cuadrado más 15 por i. Ahora separado clase hoy. Cada factor, cada término del primer paréntesis con cada término del segundo paréntesis. 9x al cuadrado por raíz de 5x es 9x al cuadrado por raíz de 5x. Más 15 por raíz de 5x es 15 por raíz de 5x y ahí termina. ¿Listo? Ahora, f por h va a ser multiplicar f por h. Entonces multiplicamos cada término del primer paréntesis con cada término del segundo. ¿Cómo multiplicamos? Signo con signo. Coeficiente con coeficiente. Luego variable. Este logaritmo de 2x es como si fuera variable, pero distinta de x al cuadrado. Entonces nos va a quedar así. Más por más, más. 9 por 3, 27. X a la cuarta por logaritmo de 2x. Tal como está lo dejamos. Menos por más, menos. 25 por 3, 75. Y no hay más variable en la primera, copiamos la del segundo paréntesis, logaritmo de 2x, y ahí termina esa otra multiplicación de funciones. ¿Ya? Cópienselo, jóvenes. Cópienselo. Y ahí vamos a terminar el día de hoy. ¿Quieren practicar estos ejercicios? Dividir pi entre f.
Aquí tenemos I entre F. Para I entre F, copiamos I en el numerador y F en el denominador. Tratamos de factorizar, hemos factorizado, pero no hay ningún término que podamos simplificar. Miren, ningún factor en el denominador que podamos simplificar con el numerador, así que ahí termina. Multiplicar h por i. ¿Dónde está h? Aquí está h. Por i. 3 logaritmo de 2x por 5 raíz de 5x. Multiplicamos signos. Más por más. 3 por 1, 3. Logaritmo de 2x por raíz de 5x. Podemos poner la raíz de 5x primero para que no piensen que está dentro del logaritmo. Reordenamos un poco. ¿Ya? Finalmente f más i. Aquí está f y aquí está i. F de x es 9x a la cuarta menos 25 más i de x, que es raíz de 5x. No se puede hacer ninguna simplificación de términos semejantes, así que solo reordenamos y nos queda 9x a la cuarta más i raíz de 5x menos 25 y ahí termina. ¿Ya, jóvenes? Ahí vamos a terminar entonces también la clase de hoy.